Rock and Metal Live Headbangers presenta en esta octava sesión a Rainbow. Que la disfruten. Ok, muy buenas noches. Estamos aquí otra vez el lunes por la noche. Hacemos el anuncio de la NFL, Monday Nights Metal and Rock. Esta ocasión la vamos a dedicar a una banda hasta cierto punto rara para mí, una banda que ha dado muchos músicos al mundo del rock y del metal. Vamos a hablar de Rainbow. Rainbow, comienzo por este lado. Alejandro, cuéntanos cómo inicia Rainbow, ¿por qué el nombre? ¿Quién lo forma? Etcétera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y un gusto otra vez compartir otro lunes por la noche para hablar un poquito de rock. Creo que el último programa, si es que no han hecho otros, había sido Deep Purple. Yo creo que una de sus continuaciones naturales es Rainbow. Estamos hablando obviamente de Ritchie Blackmore, con todos los demonios que le acompañan y que lo han acompañado en toda su carrera. Y coincido contigo, es una banda muy rara. De hecho, no recuerdo una banda de estos calibres que haya tenido en cada disco de estudio una alineación distinta. Y bueno, eso es parte de las cosas extrañas que tiene Rainbow. Viene también a colación que Rainbow se crea a partir de una disolución. Es parte de un rompimiento y de ese rompimiento sale un proyecto que yo lo considero un proyecto muy personal de Ritchie Blackmore. Tuvo la enorme ventaja de que supo cómo formarlo, supo con quién rodearse para que sacara unos discos magníficos, unos de ellos. Y yo creo que marca la pauta en una transición de un Deep Purple hacia un Rainbow más metalero, mucho más metalero. De hecho, el sonido de su guitarra se hace más dura. Sí, y él sí quiere explotar esa parte de metal que la gente su banda de Deep Purple no quería. Entonces, yo creo que ese paso lo da de una manera natural y se rodea de músicos de muy buen renombre. Y bueno, es una banda que marca historia, es una banda con un periodo breve, pero del cual es muy bueno, su etapa setentera, ochentera es muy, muy buena. Y definitivamente es una banda que deja huella, deja un impacto fuerte en la historia del metal, por eso se debe hablar de ella. Yo creo que es una etapa de un Ritchie Blackmore muy pulido, muy maduro, ¿sí? Y que supo rodearse de la gente indicada, que no le quita su parte de polémica, porque todos los que trabajaron con él de alguna u otra manera, pues decían que era una persona muy difícil con la cual trabajar, aparte de que él se adueñó de ese proyecto desde un principio. Sí, exactamente. Hugo, cuéntanos sobre Rainbow. Pues bien lo dice Alex, Rainbow es una banda, a mí no se me hace tan rara, se me hace pues una ramificación excelente de Deep Purple, obviamente pues, liderada por Ritchie Blackmore, que sí tuvo varios cantantes, entre ellos pues quién más que Dio, y pues yo la conocí con el disco de On Stage, esa que traía la de Men on the Silver Mountain, más o menos me acuerdo de esa. Es buenísimo ese disco. Pues, es una banda. ¿Perdón? Que es buenísimo ese disco en vivo que dices, es buenísimo. Sí, buenísimo. Y se me hace muy bueno, también tuvo su época de ruptura y regresaron con el último disco que yo oí bueno, o si no es que fue el último, el de que ya cantaba el vocalista Dougie White, no se acuerdan de él. Sí. Ese fue el último disco y también hubo una ruptura yo creo que desde el 83 más o menos hasta el 95 que hicieron ese disco. Y a mí me pareció excelente, o sea, digo, yo continué de ser fan de Deep Purple y lo continué con Rainbow, o sea, se me hizo como una muy buena segunda parte, vamos a llamarle así. No sé. Sí, es correcto. Rainbow es una banda, sí, yo coincido con Alejandro, es una banda rara, pero en el aspecto, como lo que comenta Alejandro, ¿no? En cada disco hay una edición diferente. No sé si, o más bien casi puedo asegurar que es por el carácter de Blackmore, ¿no? Hasta cierto punto estoy de acuerdo con lo que comentan muchas personas, ¿no? Los genios son locos,
los genios son hasta veces muy rebeldes, y esta rebeldía y esta genialidad, la creatividad sale de control. Yo pienso que Blackmore sí nunca pudo controlar esa parte de, hasta cierto punto, de su ego mismo, de su ego. Está muy, la verdad, muy cabrón. Pero Rainbow, esa parte es la que le da ese sabor, ¿no? De cada disco que sea diferente, que cada disco tenga una alineación diferente. Y lo que sí destaco es de que en cada alineación, para mí, de esta banda han surgido extraordinarios vocalistas, eso sí, sin lugar a duda. Rainbow, el primer disco lo pasé desapercibido, fue hasta el segundo disco, ya, y fue como una maravilla emocional, porque tú ya estabas ahí escuchando el disco y no sabías quién cantaba, quién era, por qué el vocalista de Deep Purple ahora está acá, o qué había pasado, ¿no? Esa es como una confusión que tuvo con ese disco. Hasta después, con el siguiente, me tuve que regresar, ahora sí que al primero, y empiezo a desenredar esa madeja de los line-ups, de los cambios, y bueno, afortunadamente en aquella época teníamos la facilidad, bueno, no tan fácil, la lectura de las revistas Circus y la de Hit Parade, esas son unas enciclopedias, o eran unas enciclopedias, ¿no? Alejandro. Pues nada más decir cómo se crea Rainbow a la salida de Richie Blackmore de Deep Purple. Buscaba un proyecto metalero. Ellos ya se habían ido de gira un par de veces con un grupo que se llama Elf, en el cual militaba un cantante muy bajito que realmente parecía duende, de una voz extraordinaria, que se llama Ronnie James Dio, ¿sí? Y los invita a formar parte de su proyecto, a todos los integrantes, menos al guitarrista, porque obviamente la guitarra la iba a tocar el señor Blackmore. Y el nombre lo toman de un restaurant bar en Los Ángeles, tengo entendido, si corrigen, Carlos, si no está en Los Ángeles, pero es un bar que se llama Rainbow Algo Grill, del cual eran aficionados tanto Blackmore como Dio, ¿sí? Y de ahí surge el nombre de Rainbow. Entonces, prácticamente Rainbow se forma por Elf más Richie Blackmore, ¿sí? Elf todavía estaba en contrato con su disquera, los invita obviamente por el renombre que tenía Richie Blackmore con Deep Purple, y con esa alineación, con los 4 integrantes de Elf y Richie Blackmore, es que se crea, y Ronnie James se crea la primera alineación, que es donde sacan el primer disco que se llama Richie Blackmore's Rainbow. Exactamente. Voy a compartir, Hugo, cuéntanos del primer disco, lo voy a compartir, la portada. Del que dijo Alejandro, yo lo empecé a oír, bueno, yo el que conocía era el Rising, ese sí prácticamente empecé con ese, el de On Stage, pero ese no lo conozco, ese disco, no lo llegué a escuchar. El que dijo Alex. Vamos a hablar un poquito de ese disco. Ahí es donde lanzan a las grandes ligas a Ronnie James Dio, es cuando por primera vez se escucha en una banda de grandes ligas. Y no porque él no tuviera buena alineación, simplemente porque no tenía la publicidad del cartel que tenía Richie Blackmore en ese momento. Estamos hablando de 1975. La producción es una de las cosas muy acertadas que siempre hizo Richie Blackmore con su banda Rainbow. El productor fue nada más ni nada menos que Martin Birch, que ya había trabajado con ellos en Rainbow. Y en el bajo es Craig Gruber, en los teclados Mickey Lee Sewell, y en las baterías un ya fallecido Gary Driscoll, ¿sí? Y ese es la primera alineación que prácticamente es, como dije, es Elf más Richie Blackmore. Y ahí el acierto de Richie Blackmore es traerse a Martin Birch y descubrir prácticamente Ronnie James Dio. Sí, es correcto, Martin Birch, pero no, antes estaba con otra banda, era productor de otra banda, ¿no? ¿Martin Birch? Sí, Martin Birch, no estaba con Rainbow. Bueno, estaba en Blue Oyster Cult, pero sus primeros pininos los hizo con Deep Purple. De hecho, Richie Blackmore lo conoce con Deep Purple y se lo trae a su proyecto personal. Y vaya, crea 3 discos con Rainbow extraordinarios, que son los primeros 3 discos de Rainbow, que se me hace, pues,
la base del sonido de Rainbow y obviamente la guitarra totalmente metalera de Ritchie Blackmore. Sí, además, curiosamente, desde ese primer disco, Blackmore le toma la afición por siempre meter unas segundas vocales, ¿no? Pero siempre va acompañando y siempre busca la parte femenina, ¿no? Es algo muy interesante porque en los discos aparece. Después de este disco, ya fue cuando me encontré a Rainbow, y es correcto. ¿Por qué Elf, o qué hubiera pasado si no hubieran contratado a Dio, si no se hubiera llevado Blackmore a Dio? Elf hubiera tenido un éxito, se hubiera quedado en el camino, o bien, quién sabe, no lo vamos a asegurar, pero ese fue el brinco para Dio, para que fuera lo que hoy es una de la más grande voz del metal en el mundo, si no la más grande, pues la segunda más, pero ese fue una de las mejores. Fue el parteaguas. Ese brinco de Elf a Rainbow fue lo más importante. Yo desconocía hasta el tercer disco, desconocía de la existencia de Elf. Yo pensé que Ronnie había llegado directamente con Rainbow, y como no, ya era su primera banda hasta después. Y bueno, continuando, Hugo, vamos al segundo disco. El segundo ya es del 76, del siguiente año. Ahí ya es el grandioso, el Rising. El Stargazer, ¿no? Viene después. Pero ¿qué nos dices de Rising, Hugo? Ese es un discazo también, ese de Rising. Pues ese de Rising, pues es el que viene la de Stargazer. Ajá, sí, correcto. Y con esa canción, esa equivale a 10 canciones de cualquier otro grupo. Es una canción súper potente, pues yo creo que con todo el mundo inició con Rainbow, en esa canción, ¿no? Una super melodía, canción, rola, como quieras llamarle, pues fenomenal, ¿no? Ese disco me trae recuerdos, pues por esa canción es la que rifaba en esa época con ese grupo. Sí, esa fue ochentero, ¿no? Es del cine ochentero. Esa fue la comercial. Ese fue el primero que escuché. Pasé al siguiente y luego me regresé al primero. En el primero, y ahí en lo personal, el primero para mí es mejor que el segundo. El primero trae unas obras maestras, y ahí la que más me encanta es la de Catch the Rainbow. Esa canción, de veras, es formidable. Bueno, todas las demás, aquí viene Manon a Silver Mountain, el Black Sheep and the Family, el de la Temple of the King. Hoy en día son de las más grandes, entre comillas, baladas metaleras. Sí. De ese rock suave, de la versión de Catch in the Rainbow, la versión que tocaron en el 77 en Alemania, creo que dura poco más de 12, 14 minutos, no recuerdo. Es una extraordinaria composición, extraordinaria, sublime interpretación en las voces, en las guitarras, en cada uno de los instrumentos. Por eso es que ahora creo que el favorito en mi caso, de la discografía de Rainbow. Pero sí, tuve que pasar por el segundo, al tercero, y regresarme al primero para afirmar lo que les estoy platicando, ¿no? Ok. Voy a pasar al siguiente. ¿Algo, Hugo, sobre este? No, pues obras maestras que iniciaron la carrera de esta enorme banda, que si bien es cierto, no es Deep Purple, pero híjole, no le pide yo creo que nada en muchas cosas. Para empezar, pues yo creo que la columna vertebral de la guitarra, pues ya sabes que es Ritchie Blackmore, y el sonido de Deep Purple era ese también, o sea que es una muy buena segunda parte de Deep Purple Rainbow. Muy buena, como segunda parte es excelente, o sea, yo creo que equiparable a todo lo mejor, ¿no? Por la guitarra, que para mí, la guitarra es la que le da el sonido a casi todas las bandas, o a todas, el sonido de la guitarra tiene que ser muy peculiar o fuera de lo común para que la distinga, ¿no? Y el sonido de Ritchie Blackmore simplemente es formidable. Nada más. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. La guitarra, creo que desde el primer guitarrazo, los dos primeros acordes, los tres, y luego la batería, creo que ahí define a la banda. No sé qué piensa Alejandro. Lo que sí no estoy de acuerdo es el que sea una segunda parte de Deep Purple. No sé, es algo muy difícil. Yo no sé. Yo no creo que sea una segunda parte, yo creo que es una continuación natural de Deep Purple. Son estilos distintos. A mí se me hace mucho más grande, pero mucho más grande Deep Purple que Rainbow en todos sentidos. No estoy negando
la parte musical de Rainbow para nada, pero creo que la carrera musical de Deep Purple Rainbow no le llega ni a los talones en cuanto a la producción musical, en cuanto al desarrollo, la evolución, etcétera. Sí, pero hay una característica distinta. Ritchie Blackmore quería hacer un proyecto más personal, que estuviera más enfocado en un heavy metal más crudo, y creo que lo logra, creo que logra darle ese enfoque, y no se parece nada a Ritchie Blackmore que interpretaba la guitarra en Deep Purple, ni siquiera en las celebraciones cuando estuvo yendo y viniendo. Y una de las cosas es de que también los teclados los utilizó más como parte de un adorno, parte para adornar su guitarra, que en Deep Purple con John Lord para hacer una segunda mancuerna, una segunda guitarra. Yo creo que eso se nota más en Rainbow. Tuvo muy buenos tecladistas con Rainbow, pero no le interesaba explotar eso de crear un segundo instrumento melódico que le hiciera competencia a su guitarra. Entonces, los teclados están ahí, son omnipresentes en toda la obra de Rainbow, pero no se comparan por mucho a lo que se hacía en Deep Purple. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Carlos, no tiene que ver, yo creo, en Deep Purple con Rainbow, simplemente lo tomamos como referencia porque gracias al rompimiento de Deep Purple es que surge y nace Rainbow. Y ya estamos hablando de la transición entre el segundo y tercer disco, que a mí el disco que más me gusta de todos es el que acabas de poner, The Long Live Rock and Roll. Es el disco que a mí más me gustó, en lo personal es el que más disfruto, no niego la calidad de los otros, pero a mí me gusta mucho y viene una incorporación importante desde el disco pasado, que es Cozy Powell, gran baterista. Yo creo que le da un enfoque distinto a Rainbow. Del primero al segundo disco se nota la incorporación de Powell en la batería. Sí, excelente guitarrista. No, Cozy Powell es el baterista. El baterista. Sí, por eso, sí, Cozy Powell. Sí, en este estuvo disco... con Black Sabbath, estuvo con muchos. Sí, Cozy Powell es otro, igual también se cuece aparte, ¿no? Como baterista, con grandes bandas ha tocado. Pero en este disco también, así como lo fue el inicio de una gran carrera para Dio y para otros músicos, aquí es el caso de Tony Carey. Tony Carey, en este disco aparecen dos tecladistas, David Stone y Tony Carey. Tony Carey creo que era hasta cierto punto desconocido, pero con este disco se lanza brutal. Es cierto, Blackmore como que les pone un hasta aquí, no pueden ser mejores que yo y van a ser aquí. Pero la carrera como solista después de este disco, los discos que tiene Tony Carey son muy bien hechos, son unas maravillas. Tiene por ahí varios éxitos, por ahí tengo unos 2 LPs, es fabuloso. Bueno, Dio, Blackmore, Cozy Powell otra vez, y en el bajo está el... Bob Daisley. No, sí, me gusta muchísimo este disco, bastante. Fíjate que a pesar de haber tenido tanta rotación de personal, así por llamarlo así, pues todos fueron virtuosos, fueron muy excelentes músicos todos. Estuvo Bobby Rondinelli también ahí, o sea, Dio, el tecladista que ya nombraste, Don Airey también, Roger Glover, pues qué más, o sea, yo no, es muy personal la opinión, o sea, ahí sí cada quien tiene su opinión, pero a mí se me hace una buena continuación de Deep Purple. Sí cambió mucho, sí, obviamente, pero sigue siendo esa esencia de excelentes, pues con Roger Glover tan solo, ¿no? Con Ritchie Blackmore, con Cozy Powell, pues yo creo que es una excelente combinación para seguir los pasos de Deep Purple o seguir de cualquier cosa, ¿no? Es opinión personal ahí. Sí, no, está bien. Fíjate que he estado buscando en la literatura, unas páginas o unos libros sobre alguna biografía de Roger Glover. No la he encontrado, más bien no la he buscado a fondo, pero sí me gustaría saber cuál era su opinión de, como que estaba entre la espada y la pared, ¿no? Ser muy amigo de Blackmore, pero también ser muy amigo de Ian Gillan. Y luego me voy con él, pero que no se enoje el otro. Me voy con Gillan, pero que no se enoje Blackmore. Está trabajando con uno y con otro. Pero pues, bueno, al paso de los años y lo que el mismo Ian Gillan demostró y lo ha constatado en entrevistas, es que finalmente creo que los mejores amigos o la mejor mancuerna pues han sido Gillan y Glover. Blackmore
vaya, él mismo se ha estado aislando, ¿no? Y desde que ya no sé si se casó o no, pero se juntó con esta Candace Knight, que fue también vocalista de su banda, y están trabajando por su cuenta. Curiosamente, el tipo de música de Blackmore's Night, para mí es muy diferente a lo que ha hecho con Rainbow, con Deep Purple y con otras cosas. Es otra cosa, es otra cosa. Sí, totalmente medieval y todo, sí. Es medieval, exacto, es tipo medieval y es otro asunto, otro género incluso, ¿no? Otro género. Sí, como que no sé si fue una consecuencia de la separación o fue ya un nuevo proyecto, pero no sé. Bueno, tiene el disco de Down to Earth, yo lo pasé desapercibido, me lo salté. No sé ¿Sabes por qué me gusta mucho ese disco, Flaco? A mí sí me gusta mucho porque es el único que hizo con Graham Bonnet, este cantante que me encanta cómo canta. Sí, está cabrón. Es un excelente, muy bueno. Ahí se desprenden discos de All Night Long y varias rolas más ahí también. Que me encanta mucho el estilo de Graham Bonnet, me encanta ese estilo. Nada más hizo un disco con ellos, fue muy fugaz ahí esa actuación, pero muy buen disco, me parece bien. Con la intervención de Graham Bonnet me parece muy buen disco también. Pues bueno, sí, Alejandro, aquí viene un cambio importante en la parte de Rainbow. El primero es el que dice, viene el primer rompimiento fuerte de Ritchie Blackmore, y es con Ronnie James Dio, porque Dio no quería que se hiciera un proyecto tan personal de Ritchie Blackmore, tuvieron sus diferencias artísticas, dicen ambos, inclusive Dio siempre se expresó muy bien de Ritchie Blackmore, pero sale ya de la banda, bueno, y salió para unirse a Black Sabbath nada más, y qué bueno que pasó ese rompimiento, por algo pasan las cosas, ¿no? Pero otro de los puntos importantes es de que Ritchie Blackmore se acerca con Roger Glover, y Roger Glover le produce sus siguientes 4 discos, y ahí se nota una continuidad y un cambio en el sonido de Rainbow, y eso es importante. El enfoque que le da Martin Birch es un poco más crudo, es pulido, pero tiene cortes más volcados, la guitarra de Blackmore se oye cruda, se oye muy destrampada, muy ¿cómo llamarla? Muy... guitarra feroz. Ándale, una guitarra muy feroz, muy agresiva, y ya cuando entra Glover, lo calma un poquito y lo hace pulir más su técnica y hacerla un poquito más a lo que se maneja un poquito con Deep Purple. Y yo creo que hay una etapa parecida, por llamarla así, a Deep Purple, es esta de 4 discos que hizo con Roger Glover, que los produce Roger Glover y que en el bajo también le ayuda a Roger Glover. Hacen una buena mancuerna, yo creo que le da cierta estabilidad a la banda, y coincido con Hugo, Graham Bonnet hace muy buen trabajo, y es una rareza porque es el único disco donde trabaja con Graham Bonnet, y bueno, pues ahí está para la anécdota ese disco, y está bonita la portada inclusive. Sí, además, corrígeme, pero con esta alineación fue que participaron en aquel festival en Londres, ¿no? En el Donington, en el castillo Donington, el festival de Monsters of Rock, que salió el primer LP de esa edición, y es una maravilla de disco. No lo busqué, no lo tengo aquí a la mano, pero sí tengo el cassette, y ahí de las bandas que sobresalen, o quien se llevó el festival, fue precisamente Rainbow, y justamente con la canción de All Night Long, porque ahí se aventaron una canción con una versión algo larga, muy disfrutable, impresionante canción, ahora sí que de larga duración, y con mucha participación del público. Es muy emotivo ese concierto, muy emotivo. Creo que hubo una segunda y una tercera edición, ya no sé si hubo una cuarta o algo, pero bueno, ya lo que pensaba que iba a ser uno de los conciertos más grandes en todo el mundo sobre el metal ya fue desplazado, y ahora es el Wacken Open Air allá en Alemania. Pero bueno, los europeos lideran ese aspecto en los conciertos. Este disco es un muy buen disco, muy buen disco. Graham Bonnet, como lo hemos comentado en algunas sesiones anteriores, es como que el rostro bonito del metal, ¿no? Muy elegante. Como solista tiene muy buenos discos. El más reciente, no recuerdo
lo comentamos, Hugo, hace fue un año y medio, 2 años, ya la voz ya no es lo mismo, definitivamente. Creo que ahí, si comparamos a Bonnet contra Gillan, creo que Gillan sí la ha medio conservado un poco más, Bonnet ya la perdió, ya la está perdiendo, ¿no? Así, como otros casos también. Pero bueno, vamos al siguiente. Sí, vamos al siguiente disco, ya es otra maravilla. Es fascinante, porque ese lo tengo en el LP, el acetato. Ya buenísimo. por ahí es unas historias de ese disco. Un disco muy raro, un disco muy, cuando tuve el LP me quedé pensando, ¿realmente son ellos? ¿Realmente qué les pasa? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el objetivo de lanzar esa portada? Se me hacía un disco muy hasta cierto punto muy suave, ¿no? Muy suave, porque cuando sale y lo compro, curiosamente y otros 2 posteriores me los compró mi abuelita que siempre me regañaba y que siempre durante 40 años diciéndome baja el volumen, pues siempre me compraba los discos a fin de cuentas. Y es que aquí viene unas grandiosas canciones y ya viene otra voz extraordinaria de primer mundo que es John Turner. Jolene Turner. ¿Sale? La de I Surrender, esa fue pues de los primeros. Esa es una canción sasa, o sea, sí, ¿no? Qué grupo, ¿eh? Qué disco. Oye, y si me permites... Sí, adelante. Sí, adelante. No, te iba a comentar que lo de las portadas, fíjate que ahí se da una asociación con este centro de arte que se llama Hipnosis. Durante muchos años Hipnosis estuvo trabajando las portadas surrealistas de Pink Floyd. Se acerca Ritchie Blackmore con ellos para que les presentaran ideas sobre el proyecto que tenía en mente y llegan con este tipo de portadas. Es una portada muy a lo Pink Floyd, muy a lo Hipnosis surreal, ¿sí? Y se la presentan a Ritchie Blackmore y dijo, eso es exactamente lo que quiero, ¿sí? Y se va. Es donde viene un médico, ¿no? Con unos guantes. Es la que está mostrando exactamente Carlos aquí en pantalla, es esta que está aquí. A ver, ¿no? Carlos. Es buenísima. Entonces... Que viene un médico, un cirujano ahí, ¿no? ¿Es esa, Carlos? Vienen varios cirujanos y el de hasta adelante está poniendo los guantes. Entonces, ándale, muy buena. Entonces, esas 3 portadas, la portada de los siguientes 3 discos los hace Hipnosis. Y bueno, pues ahí viene la parte, digamos, creativa que le meten para los siguientes discos que la complementan la producción de Roger Glover, vienen las portadas de Hipnosis y pues viene toda la composición de Rainbow con un sonido más suave. Yo también coincido con Carlos en eso de que en este disco se suaviza un poquito la guitarra de Blackmore, pero creo que se suaviza para bien porque se oye más como que más pulida, más afinada, más menos feroz, lo que decíamos ahorita. Y yo creo que eso la... Bueno, mira, me parece a mi modo de ver, desde que entró John Lane Turner sí le imprimió suavidad a la banda en general, o sea, no solo la guitarra, ¿no? Incluso se volvió más comercial Rainbow en esa época de John Lane Turner. Las canciones son más melosas, son más románticas en casi su totalidad. Entonces sí, la guitarra también sí tuvo que haber suavizado, ya no era tan potente, tan ronca, ¿no? Como dices tú, Alejandro. O sea, desde que entró John Lane Turner le imprimió ese lado suave, ¿no? Ese lado melosón a la banda, ¿no? Y bueno, también vale la pena mencionar que ahí ya está Don Airey en los teclados desde el disco anterior, y se sale Cozy Powell y entra otro baterista bastante pulido que es Bobby Rodinelli. Bobby Rodinelli. Muy bueno. Sí, y se nota también el cambio de estilo de uno a otro, sin ser tan abrupto, pero sí se nota que es otro baterista, y Don Airey le da un toque bastante especial a los teclados. Yo creo que es un muy buen disco. Yo creo que para mi gusto es lo mejor que hacen con Roger Glover. De los 4 discos que hizo Roger Glover, yo creo que este es el más pulido. Y bueno, ya hablaremos del otro que también me gusta mucho. Sí, muy bueno. El siguiente es... Voy a para aquí quito la portada. El siguiente es el Straight Between the Eyes. Ese disco
ese creo que lo compré justamente en una época, en la época perfecta, ¿no? Porque era el término de la secundaria nos fuimos de viaje a Durango y como regalo le dije a mi abuelita, oye, cómprame este disco, por favor, ¿no? Pero por supuesto me lo compró, nunca escatimó en los discos. Me llamó mucho la atención, además de la banda, pero aquí rompe esa línea que traía con la portada anterior y ahora trae esta portada con la estrella, con la guitarra ahí estrellada en la frente, donde rompe la línea que seguía y se mete otra vez de lleno totalmente a recobra esa dureza, esa agresividad en las canciones, ¿no? Recupera, porque a pesar de que viene por ahí una, dos, que tres baladas, viene ya esa famosa de Power. Curiosamente, el Power fue la primera rola que escuché del lado B, no comencé con el lado A, y lo tengo muy presente, ¿no? Porque abrí el disco, saqué el acetato, y cuando le di la vuelta dije, bueno, está Death Valley Drive, luego Power, me fui con Power, y de ahí ese lado B, creo que si hablamos, o si alguna vez hacemos algún programa sobre los lados B, creo que lidera esa lista. Maravilloso. Alejandro. Fíjate que el nombre del disco se desprende de una anécdota de Ritchie Blackmore. Dice que una vez con Jeff Beck, este extraordinario guitarrista que es Jeff Beck, estaba platicando con él y le preguntaba sobre Jimi Hendrix y le dijo, ¿cómo describirías a Jimi Hendrix? Y Jeff Beck le contesta esa frase, straight between the eyes. Es un guitarrista que te da directo entre los ojos. Entonces, la portada es una referencia a esa frase. Digamos que la guitarra que está entrando por el cerebro es la guitarra de Jimi Hendrix y que Ritchie Blackmore ha descrito como una de sus grandes influencias. Entonces, definitivamente es un disco totalmente basado en las guitarras y que hace un homenaje tanto a Hendrix como a Beck y que habla de una frase que el mismo Beck le dice a Blackmore con respecto a Hendrix. Imagínate nada más 3 guitarristas referenciados en una sola portada, en un solo disco. Entonces, a mí también me gusta mucho, mucho este disco y la portada por sí sola habla de lo que se trató de hacer. Sí, Hugo. Excelente disco, yo creo, bueno, no creo, fue de los primeros discos o el primero de que empezaron a salir los videos de Rainbow en MTV y cosas así con la de Stone Cold y ya la pasaban incluso en antros, ¿no? Esa canción, se hizo muy comercial también incluso, pero me parece un excelente disco con John Lane Turner también. Y me parece un excelente disco. Ya empezó ahí, pues la carrera de John Lane Turner duró, yo creo que es el que más discos hizo, ¿no? Pero me parece muy buen disco también, ¿eh? Me encantaba mi mera época pues yo creo que de prepa, ¿no? Era cuando estaba ese disco. Ya no estábamos tan chavos, como los primeros discos que eran el 76, pues tendríamos, no sé, 7 años. Ya tenemos, ya estamos grandecitos para entender bien que era la música ideal, ¿no? Excelente. Bueno, sí, y que ahí, perdón, Carlos, así rápido, un apunte rapidísimo, y que ahí Ritchie Blackmore hay que reconocerle esa parte, ¿no? Que él fue el que lanzó a la fama real, a las grandes ligas, a 2 vocalistas muy buenos, que fue el caso de Ronnie James Dio y el caso de Joe Lynn Turner. Yo creo que sus carreras no hubieran sido las mismas si no reciben la invitación de Ritchie Blackmore, porque Joe Lynn Turner, así como Dio que tocaba en Elf, Joe Lynn Turner tocaba en una banda que se llamaba Fandango, si mal no recuerdo, y también abrieron por ahí un par de conciertos de Rainbow. Lo ve Ritchie Blackmore y cuando Bonnet deja la banda lo invita a formar parte de su proyecto y de ahí Joe Lynn Turner se convierte en el cantante que conocemos ahorita. Entonces ahí hay que pues reconocerle ese gran ojo, gran oído que tuvo Ritchie Blackmore al escoger a sus vocalistas. Sí, es correcto. Lo que iba a comentar, bueno, lo comento siempre al final de cuentas como que Rainbow sí fue el trampolín para muchos músicos, ¿no? Fue el trampolín. Llegaban ahí, tenían el éxito y se iban. No sé, creo que Blackmore no trabajó en esa parte de la cohesión entre sus músicos, nunca los hizo parte de ellos, siempre
no sé si fue la envidia o el que hasta aquí nadie puede saber más que yo y nadie puede tocar la guitarra mejor que yo, fue una limitante para la banda, ¿no? El siguiente disco ya fue el penúltimo y fue, digamos, para cerrar una época con Rainbow. Entonces se los muestro, el de Better of Shape. Muy buen disco también, pues que todos son buenos. Y que ahí viene otro cambio de alineación en la batería. Aquí se va Rondinelli y entra Chuck Borgie y es el único disco que hace este baterista con Rainbow. Sigue John Lee Turner, es el último también que hace Roger Glover con Rainbow. Ajá, y fíjate que Roger Glover dura 4 discos, una etapa del 79 al 83 con Rainbow, que dice que él le sirvió para no olvidar su técnica, para mantenerse en forma, y dice que le dio las bases para poder regresar con todo con Deep Purple. De hecho, en una entrevista, digo, de las pocas que ha conseguido, porque Roger Glover es un tipo que rara vez habla de todo lo que está detrás o de su música, de cosas personales, dijo que esta etapa de Rainbow la recordaba con mucho cariño porque le dio oportunidad de mantenerse vigente y poder regresar con todo con Deep Purple un año después, con ese disco que ya comentamos en su momento, que se llama Perfect Strangers, ¿no? Pero bueno, se cierra esa etapa de Rainbow ochentera con este Bent Out Shape. Sí, aquí viene otro tecladista también, el David Rosenthal, muy buen tecladista. Además, David estuvo con Billy Joel, entre otros. Al final de cuentas, tecladista de estudio. Pero en aquel documental que nos recomendaste alguna vez también, no sé si fue en ese o en otro, que también comenta lo mismo sobre Billy Joel, en el aspecto de ser mala persona y mala onda, ¿no? Sobre todo con los pagos. Pero bueno, esa es otra historia. Buenísimo tecladista, muy buen teclado. No me acuerdo si en qué alineación con Ingrid Malmsteen, cuando vino a México, no sé si vino o no vino en aquella, no recuerdo, fue hace como 10 años, ¿no? Creo que fuimos Hugo y yo, ahí al Delegaria, ¿cómo se llama Hugo? Al otro no me acuerdo el nombre. Cuervo, ¿no? ¿Salón Cuervo? De Salón Cuervo, bueno, lo que es el Vive Cuervo, ¿no? Sí, ahí se presentó el señor Malmsteen, pero bueno, muy buen guitarrista. Este disco ya marcó como una pausa. De aquí al siguiente pasaron varios años. 10 años. ¿Qué pasó con Rainbow? Cuando los grupos o las bandas se separan o siguen trabajando, pues aquí en lo personal como que se desaparecieron y no pasó absolutamente nada más bien con los integrantes, ¿no? Bueno, a mí ese disco, el penúltimo que estamos hablando, a mí se me hizo de los mejores, me encanta ese disco. Sí es comercial, es más comercial que obviamente que los demás, pero se me hace excelente disco. Y de ahí, como tú dices, yo de ahí le perdí la pista a Rainbow. Hasta que ahorita que vayas a nombrar el otro disco, el Strange Us All, se llama. Sí, hasta ese lo oí en el radio. Estaba, no sé qué estaba, una estación de radio mexicana, no me acuerdo el nombre. Y dijeron el disco del último que de Rainbow fueron en esa época, ¿no? De Rainbow, dije, ¿qué? ¿Cómo crees? O sea, ¿quién es? ¿O quién viene? ¿O por qué lo sacaron? Pues después de haberle perdido la pista a Rainbow, ¿no? Ya, como dijimos al inicio, ¿no? Ya este disco es con Dougie White, pero sí viene de Richie Blackmore también. No es que le hayamos perdido la huella, es que no hicieron nada. Haz de cuenta que en el 84 se termina la banda y se quedan en estado de intermitencia 10 años, o sea, 10 años sin saber nada de Rainbow. No se hizo absolutamente ningún proyecto relacionado con ellos, hasta que en 94 Richie Blackmore empieza a formar otra vez una alineación para crear a Rainbow. Nadie de los que con los que había trabajado anteriormente está en esta nueva producción. De hecho, son puros músicos nuevos, entre ellos Dougie White, Greg Smith en el bajo, Paul Morris en los teclados, un baterista que se llama John O'Reilly, que no lo ubico en ninguna otra banda. Y bueno, sacan este que se llama Stranger in Us All. Disco bueno, o sea, en general es bueno, nada extraordinario. Y sirvió nada más como, yo creo, como referencia para incluir por primera vez a su esposa, a su pareja Candice Night,
en las voces de apoyo. Así es. Sí, aquí Creo es que donde fue lo hizo para que iniciara, yo creo que a meter ahí esta señora, ¿no? Yo creo que fue ahí para darle entrada a la música, no sé. Si es muy bueno, no, como tú dices, Alex, no es una obra maestra tampoco, pero me pareció muy buen regreso, bueno, regreso y debut y despedida, ¿no? Como decimos también. Y Pero es es el buen segundo, disco. es el segundo del ¿Sí? catálogo que aparece como Richie Blackmore's Rainbow. El primero de estudio y este es el segundo que aparece con esa etiqueta. Todos los demás se pusieron nada más Así es. como Rainbow, pero estos dos, el Así primero y es. este, como Richie Blackmore's Rainbow, así como viene en la portada que nos estamos mostrando, Carlos. Y bueno, de ahí hicieron gira, estuvieron juntos algunos años y otra vez se volvieron a desaparecer por un buen tiempo. Sí, ahí fíjate que Sí, de sus álbumes en vivo tiene bastantes, más de 15 álbumes en vivo. Eso es lo que le da Sí. mucho sabor a Rainbow. El mejor, ya lo comentó Hugo hace rato, el On Stage, Es que fue buenísimo, buenísimo. maravilla. Después, para mí en lo personal, después del primer disco, que es el mejor, yo creo que en segundo lugar pongo aunque no sea en estudio y no sea de la discografía oficial. Pero ¿Cuál? bueno, ¿El de On Stage? el On Stage. Ah, sí, es buenísimo. De hecho, sí es oficial. De hecho, Bueno, sí, ese sí me se edita en no, 79. estudio. Es en 79 y ese lo produce Martin Birch. Y ese es una gira que hicieron en ese año. ¿Para qué disco eran ese? Se me hace que era el último con este Ronnie James Dio. Con Dio, sí, porque Entonces, fue en ¿sí? Alemania el disco. Fue en el 77. 77, ok. Entonces, en esa época, pues todavía estaba Remo y es buenísimo. Yo creo que es de lo mejor que tiene Rainbow, hablando de sus discos, porque yo creo que refleja la personalidad de Rainbow con este Ronnie James Dio. A mí me gusta mucho. Y ese y el de Múnich, ese de Múnich se fue en el 77 también, y apenas se editan en el año 2000, 2006. 2006. Fueron dos conciertos en Alemania, fueron el de Onstage, el de Live en Múnich, de 1977 y editado apenas en el 2006. También está el de Nürnberg, el de Denver, está el de Long Island, y hay varios. Sí. Como discos en vivo tienen una excelente producción, excelente discografía, ¿no? Está muy bueno. ¿Cuál es el futuro de Rainbow, Hugo? pues bueno, como Rainbow yo no le veo ya ningún futuro. Yo creo que con este cerraron con ese disco. Pero ahorita en lo personal, que estaba analizando los discos, todos son buenísimos, es una gran banda y va a pasar a la posteridad como de los mejores bandas de la historia, junto con Deep Purple, junto con Iron Maiden, las que hemos nombrado y grabado aquí. Es una bandota, la verdad, y yo creo que siempre va a estar en todo el rock, ¿no? Este grupazo. No sé qué opinan ustedes, es buenísimo. Ahorita que ya lo empiezas a recordar los discos, Sí, de ser no, memoria de tal disco, dices, qué barbaridad, qué grupazos, qué talento de Blackmore, de Glover, de todos los integrantes que estuvieron ahí, ¿no? De Duddy White, de Lynn Turner, de Dio, pues caray, de Dio, ¿no? ¿Qué más decir? sí, Entonces de me hace un todo. grupazo que también es un pilar indispensable en toda la discografía de un buen rockero o metalero, vamos a llamarle como quiera. Así, Alejandro, el futuro de Rainbow. Fíjate que curiosamente yo tampoco le veía futuro y Richie Blackmore ha decidido resucitar una vez más a Rainbow y se trajo un cantante español que Ronnie Romero. Ronnie Romero, si tiene oportunidad de verlo cantando Child in Time, por favor es de quitarse el sombrero, qué bárbaro este cuate. La idea ahorita de Richie Blackmore es hacer presentaciones en vivo rescatando temas de Deep Purple y de Rainbow y algunos de su proyecto con esta Candice Night, que es Blackmore's Night. Y ha rescatado algunos temas que Deep Purple ya no está interpretando, entre ellos Child in Time.
Si tienen oportunidad de ver en YouTube esa versión de Romero Ya lo vi cantando, ese. hombre, qué bárbaro. Y se te ¿Ya pone lo, la piel ¿Ya lo chinita. conoces, Flaco? No le he visto esa, con Romero no le he visto, ahora te lo checo. Chécalo, Bueno, bueno, mira, aquí, adelante. sí, Alex. No, Sí, Alex. No, lo que decía nada más es... No, yo no más quería comentar, no le veo futuro porque yo sí ya escuché esa formación que dices tú, Alex, con Ronnie Romeo, pues canta muy parecido a Dio. Yo lo que me refería es que, pues, como futuro como Rainbow, como hacer nuevas canciones, ya no lo veo así, pero sí, la banda sí sigue con este cantante que es extraordinario, ¿no? Este Ronnie Romero, no sé, perdón, por agregarlo a esto, pero sí. Está Sí, bien. aquí. Lo que quería decir era de que Blackmore en una entrevista dejó abierta la posibilidad de sacar un nuevo disco para el 2022, utilizando a Ronnie Romero. Ahora, con Blackmore es muy difícil hablar del futuro porque es un tipo muy, vamos a llamarle, muy bipolar, muy inestable emocionalmente. Lo mismo te dice una cosa un día, como te cambia todo el proyecto en el otro. Este cuate, Ronnie Romero, ha dicho que sí le interesa, que sí le gustaría mucho grabar un disco con Rainbow si se dan las condiciones. Si no se dieran, pues quedaría como una anécdota más el tratar de revivir por una vez más a Rainbow. Si se diera un regreso, pues no creo que invitara a ninguno de sus músicos que ha participado en discos anteriores y sería Richie Blackmore más los que contrate en ese momento para rescatar Rainbow. Si se decidiera en sacar un disco, pues a lo mejor sí ya estaría hablando de una alineación más estable para una gira o algo similar, pero ahorita sí está en el aire esa parte. Digo, ojalá que lo haga porque Richie Blackmore se le extrañaría haciendo un proyecto de metal más que un proyecto del que está haciendo ahorita con esta Candice Night. Y ¿por qué no verlo tocando canciones de Rainbow, de Deep Purple, de Candice Night en una tónica más metalera? Sí, sí, estamos viendo a Ronnie Romero interpretando Challenge Time. Sí, es correcto. Hubo rumores a finales del año 2018 y lo platicamos alguna vez de que habría una posible reagrupación de Rainbow. Y ya sabes que los rumores no se en llegar y que posiblemente vendrían a México, etcétera, etcétera, igual que Van Halen, igual que otras bandas. Pero bueno, hay que investigar y echarnos un clavado ahí a los sitios oficiales. Y bueno, como bien dices, Alejandro, apenas son presentaciones en vivo, que obviamente les sirve para que no pierdan el estilo, como dicen las malas lenguas. Ahorita me aviento este concierto que estamos ahí viendo en pantalla, es del 2018 en la República Checa. Y fíjate que atrás se ve a Candice Night haciendo segundas voces, se ve al señor Blackmore, a Ronnie Romero, y vale la pena verlo como curiosidad. Fíjate, Carlos, ahorita que hablabas de una discografía en vivo, hay un disco muy bueno del 84, 85 que se llama Final Vinyl, Final Vinyl, sí. Es un disco doble que captura todas las épocas, captura la época de Dio, tiene canciones con Bonnet y tiene canciones con Joey Lee Turner. Si tienes oportunidad de conseguir ese disco en vivo doble, también vale la pena. Final Vinyl. No recuerdo. 86. Es un buen disco, ¿eh? Lo tuve y ya no lo tengo ese disco doble. Muy buena elaboración y producción y bueno, todo. Fíjate que yo veo muy... perdón. Adelante, Hugo. Sí, yo veo muy cierto eso de Remo, porque incluso yo he visto a Ronnie Romero ya con Vanderberg, ¿se acuerdan de esa banda? Sí, cómo no. Con su banda, sí. Con Vanderberg, o sea, yo lo veo como que, sí, yo creo que no va a pasar meramente de un proyecto, es un proyecto tipo GTR, tipo así, ¿no? O sea, nada concreto. Pues sí, yo así lo veo. Si llegaran a editar un disco, como dice Alejandro, voy a editar un disco y agarro los músicos que tenga a la mano en ese momento, los agarro y saco un disco, ¿no? Pero sí es muy cierto, Hugo, a Ronnie Romero, pues ya con Vanderbilt, así como sus palomazos con Blackmore, adelante, ¿no? ¿Quién se va a negar a tocar? ¿Qué pasó, Alejandro? Y él tiene su banda que se llama Lords of Black y tengo entendido, sí, muy buenos. Tengo entendido que esa banda tiene contrato vigente todavía.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Digo, está muy buena esa banda, ¿eh? No la he escuchado, fíjate, Lords of Black, ¿la recomiendas? Totalmente. Okay. Totalmente. Sí te recuerda totalmente a Dio en sus buenas épocas. Sí, es más metal, ¿eh? Eso sí es más metal. Es más pero esa voz okay. te recuerda mucho a Dio. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Pues, acepto tu sugerencia, los voy a escuchar. Pues sí, hay mucho. Sí, esos más pesados, sí es más metal. Sí, no, está lejos de ser un Deep Purple eso, pero, o sea, en estilo, ¿no? Pero es muy buen disco, Okay. muy buena banda. Pues sí, ya para terminar creo que Rainbow es una de las bandas que nos vamos a quedar de ver en vivo, con una alineación original y con los éxitos de los 70, ¿no? Y de los 80 bueno, nos quedamos con las ganas. ¿Alguna conclusión para terminar, Alejandro? Sí, fíjate que ahorita que lo dices, Rainbow también tiene tu particularidad de muchas, ¿no? De que nunca tuvo una alineación, nunca repitió alineación en un disco, que muchos de sus integrantes ya están muertos, integrantes que tocaron en alguno de sus discos, varios de ellos ya murieron por diferentes causas, nunca llegaron a un número 1, eso sí, en ningún país, creo que no tienen registrado ningún número 1, aunque sí llegaron al top 5 en la Gran Bretaña, donde eran muy queridos. A Ritchie Blackmore lo quieren mucho en la Gran Bretaña y lo respetan mucho por todo lo que ha hecho en la música. Y bueno, definitivamente es una banda de la cual se tiene que hablar cuando se habla de la historia del metal en su formación, en los años 70, que es cuando se estaba formando apenas ese concepto de metal. Ya se ha discutido hasta el cansancio que Black Sabbath en sus inicios no sabía que estaba haciendo heavy metal. Eso fue una evolución que se fue dando, y yo creo que los pilares junto con Judas Priest tenemos que hablar a fuerzas de Rainbow, porque Rainbow con Martin Birch en sus primeros 3 discos y con Ronnie James Dio le dieron un toque especial al metal y sentaron bases de los que se agarraron muchos grupos posteriores para poder formar su sonido. No es casualidad, por ejemplo, que Iron Maiden con Martin Birch haya sonado parecido en sus principios a un Rainbow en cuanto al manejo de las guitarras, nada más que ahí Iron Maiden sí explotó la parte de las dobles guitarras, cosa que nunca hizo Ritchie Blackmore porque él nunca quiso tener una segunda guitarra con Rainbow. Pero bueno, sí, nunca se tiene que hablar, y es una banda que produjo buen material, tuvo buen semillero, muchos de sus músicos agradecieron el haber pasado por Rainbow para poder irse a otros lados, y me quedo con eso, que Ritchie Blackmore descubrió o lanzó a las grandes ligas a 2 grandes vocalistas que fueron Ronnie James Dio y John Linton. Con eso me quedo yo. Me desconecté. Sí, exactamente. Hugo, para terminar. Me salió ahorita por accidente, pero pues sí estaba diciendo Alex de Ronnie Romero, no me acuerdo, ¿no? Pero sí, pues excelente banda, gracias por estar aquí, gracias por invitarnos, Alejandro y Carlos, y pues una vez más con un gran grupo, una gran agrupación, y cada vez que nos metemos a los programas nos revivimos las bandas, ¿no? O sea, toda la semana voy a escuchar Rainbow, te lo juro. Oye, y ayudan mucho a investigar y volverte a enamorar de esos viejos discos que luego los tienes allá abandonados, los vuelves a escuchar y te vuelven a gustar y te vuelves a enamorar y dices, qué bonito. Así es. Ahorita con todas las sesiones, las pláticas que hemos tenido, me he reenamorado de Iron Maiden, de Judas, de Deep Purple, de Rainbow. Dices, qué barbaridad, ¿cómo lo tenemos si no lo disfrutamos? Claro. Lo vamos a disfrutar más. Sí, por eso, gracias por estos ejercicios, son muy, muy, muy placenteros. Sí, son muy enriquecedores. Yo ahorita lo que platicaba, para terminar lo que platicaba Alejandro, y decía, Rainbow es un must, es una banda imperdible, y los invito en verdad a quienes nos están viendo y escuchando, a mis alumnos. Bueno, a ustedes dos también les recomiendo, se los he recomendado en otras ocasiones, porque ahorita lo que comenta Alejandro me hizo recordar a mi maestro de John Kovac en la Universidad de Rochester, cuando tomé hace creo que un par de años o 3 años, fueron 2 cursos de un mini diplomado que se llama La Historia del Rock, y ahí abarca todos los géneros del rock, todas sus derivaciones, desde la historia de la radio en Europa y en América,
y justo cuando llega a la sesión y a la unidad, a los temas del rock y del metal, ahí sí nos dimos vuelo, y es justamente lo que comentó ahorita con tus palabras, Alejandro. Rainbow no puede pasar desapercibido en ninguna plática sobre el metal, en ninguna plática sobre el rock. Siempre es un punto muy importante en ese enorme árbol genealógico que hoy tenemos sobre el rock y el metal. No está creciendo cada vez más. Bueno, curiosamente hasta hoy me enteré que está el género de si está el black metal, está el white black metal, no sé qué tanto ahí, pero bueno, son unas y otras que nos llevan precisamente a eso, a disfrutar más de lo que ya sabemos y a conocer más música, y a disfrutar más lo que son estas charlas y este intercambio de experiencias. Nos despedimos. ¿Algo que quieran agregar? Gracias y pues Gracias. A escuchar Rainbow toda la semana porque se me va a antojar y se nos va a antojar a todos. Y como dice uno de sus discos, Long Live Rock and Roll. Así es. Long Live Rock and Roll. Perfecto. Nos vemos en el próximo programa con Van Halen. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Flaco.